a todos y a todas la posibilidad de estar aquí compartiendo nuestro trabajo, que pretendemos no solamente que sea un trabajo académico, sino también una herramienta para pensarnos políticamente. Y efectivamente lo que quisimos trabajar en estos 3 países, en Argentina, en Brasil y en México, en forma contemporánea, a comienzos de la pandemia, fue preguntarnos en qué medida las percepciones que había alrededor del riesgo de la pandemia se condecían o no con los posicionamientos y las identidades partidarias de los encuestados a los que poníamos en esta situación. Y como posterior cuestión también analizamos en qué medida determinado tipo de mensajes más o menos polarizantes podían incluso incidir en esa percepción de riesgo y también generar mayor engagement o desactivar el enganche de los usuarios en la conversación virtual. Entonces lo que observamos en este gráfico que está a la izquierda debajo, que es la encuesta que surgió en Argentina, que probablemente sea la que más nos interesa a nosotros y la que se distingue en cierta medida de México y Brasil. Lo que observamos aquí es, en forma paralela, por un lado, cuáles son las identidades partidarias como una variable que nos indica en qué medida una cosa o la otra puede incidir en esas percepciones, y por otro lado distinguir entre estas dos grandes dimensiones que se pusieron en la arena pública alrededor de la pandemia. Cuando hablamos de estas dos grandes dimensiones nos referimos a si la pandemia se encuadró como un riesgo sanitario o si la pandemia se enmarcó como un riesgo económico. Entonces, concretamente, identificábamos a los encuestados, se autoidentificaban sobre cuál era a quién votarían, a qué candidato votarían si en este momento aspiraran una segunda vuelta electoral, y por otro lado, cuál era el nivel de aprobación que tenían respecto de la política sanitaria del gobierno, y en tercer lugar, qué tipo de temor les generaba más la pandemia, a perder el trabajo o quedar inmersos en una crisis económica o a contagiarse y eventualmente perder la vida. Entonces aquí lo que vemos es cómo los encuestados que tenemos en azul son los votantes oficialistas y los que tenemos en amarillo son los votantes opositores o los que se filian con el voto a Mauricio Macri y el otro con Alberto Fernández. Y entonces fíjense que los niveles que nos dan por encima de 0 están indicando en la tercera columna que hay un alto nivel de aprobación de la política sanitaria del gobierno, y por debajo el círculo amarillo nos habla de una muy negativa aceptación de la política sanitaria. Lo interesante es que eso se condice con una distinta forma de entender y de interpretar la pandemia. Porque aquellos que desaprueban la política sanitaria, en la cual hubo un esfuerzo importante en encuadrar la pandemia en términos de salvar vidas, se encontraron con que la pandemia les generaba mayor temor económico que un temor sanitario. En ese caso, eso coincidía con los votantes opositores, y en cambio los votantes oficialistas tenían un mayor temor a contagiarse que el temor que percibían a perder el trabajo. Esto no es menor porque nos está mostrando en qué medida hay una correspondencia entre el voto, o sea, la identidad partidaria, que no es estudiado por muchos investigadores como un voto meramente racional, sino también ese voto identitario es un voto afectivo y es una dimensión que a nosotros nos importa mucho en el análisis que hacemos de la circulación de los mensajes e incluso de lo que mencionaba recién Ernesto en la relación que tenemos con las violencias en redes sociales, sino que además la percepción de riesgo se condice fuertemente con la aceptación o no de la política sanitaria y por ende de la identidad partidaria. En el caso de Brasil y México, donde los niveles de polarización son mucho mayores, los opositores mostraban exactamente igual mayor temor, tanto sanitario como económico, frente a la pandemia, ¿no? También coincidiendo con una desaprobación por parte de los gobiernos federales de
de cómo se estaba llevando a cabo la política sanitaria con la COVID, considerando que en ambos casos esos mandatarios no habían puesto por encima el cuidado sanitario, sino que habían puesto por encima evitar un riesgo económico. Pasamos a la siguiente, Ernesto. También esto como dato descriptivo que nos marcaba en qué medida la polarización, en términos de la interpretación alrededor de la pandemia, se condecía con las identidades políticas. Otra de las preguntas que nos hacíamos en este trabajo es en qué medida mensajes negativos pueden generar desaliento al momento de querer compartir y circular mensajes, todo lo contrario de lo que solemos pensar, de que los mensajes polarizantes reactivan. En este caso no fue eso lo que ocurrió, y además notamos que, aunque modestamente, también los mensajes negativos podían incidir en una mayor percepción de riesgo sanitario en el marco de la pandemia. Entonces lo que hicimos fue trabajar a partir de este experimento de encuesta, que son tweets apareados, donde les proponíamos a los encuestados en distintos grupos, le proponíamos distintas combinaciones de quién era la autoridad del posteo. En este caso tenemos, por ejemplo, Página 12 y La Nación, digamos, considerando que los autores podían quedar identificados según la percepción del encuestado con la oposición o con el oficialismo. Mostrábamos en el texto lingüístico verbal también mensajes polarizantes de responsabilización a la gestión anterior o mensajes de colaboración interpartidaria, donde planteábamos una propuesta de saltar la grieta y afrontar en conjunto, por fuera de los partidos y por encima de los partidos, a la pandemia. Ese mismo juego de polarización y despolarización lo replicábamos en las imágenes, mostrando imágenes de tres dirigentes con responsabilidad ejecutiva de distintos partidos, o podíamos combinarlo también con una imagen donde se veía a Alberto Fernández y a Cristina Fernández, lo que nos daba la idea de una mayor identificación partidaria en ese marco frente a una colaboración interpartidaria, que era lo que se mostraba, o era lo que resonaba con la imagen de Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof. Y finalmente mostrábamos en qué medida los apoyos, es decir, los likes y los retweets que generaban esos mensajes, podían incidir o no en los usuarios. Entonces, medimos, distinguimos y desagregamos cuál de estos elementos que fueron combinados estaban generando mayor motivación a compartir estos encuadres, o en todo caso cuáles desalentaban el deseo o el entusiasmo para compartir mensajes. Veíamos por caso que en las autoridades que posteaban estos tweets no había demasiada diferencia, más o menos se mantenían en un mismo nivel, es decir, un usuario que vea que el tweet es posteado por Página 12 o por La Nación, eso no lo activa o desactiva a compartir el mensaje. Sí veíamos en el texto lingüístico verbal y en la imagen que los mensajes más polarizantes desactivaban el deseo de compartir, ¿no? En términos afectivos, ese desaliento para nosotros es central, porque no tiene que ver solamente con la dimensión racional y porque no tiene que ver solamente con detenernos en el mensaje informativo, tal como les decía recién Ernesto, sino también en cuál es el mensaje expresivo, aquello que nosotros queremos decirle a otro, independientemente de lo que está expresado en términos literarios. Entonces, el texto de ataque desalienta a ser compartido por todos los votantes, o por todos los que se identificaron votando a un partido u otro en la encuesta, sobre todo a los votantes opositores, y en cambio, por ejemplo, la imagen que mostraba a los tres dirigentes de distintos países generaba una mayor propensión a ser compartida por todos en relación con el mensaje más polarizante, sobre todo por los votantes oficialistas, que estaban muy por delante de los votantes opositores. E incluso, algo interesantísimo también, es que en el caso en el que mostrábamos a estos encuestados
la foto de Alberto Fernández con Cristina Fernández, había un mayor desaliento de los encuestados que se identificaban con la oposición a querer compartir el mensaje, pero también retrocedía levemente el deseo de compartir el mensaje por parte de los votantes oficialistas en relación con la imagen que mostraba la colaboración interpartidaria. Finalmente, el apoyo, al igual que el efecto de autoridad, tampoco generaba demasiada distinción. Y para cerrar, confirmar este otro hallazgo que les mencionaba, en relación con que, si bien fue un elemento modesto, levemente veíamos que aquellos que se encontraban con mensajes negativos también mostraban a posteriori de ese experimento una mayor percepción de riesgo sanitario. Esto no era un cambio demasiado importante, pero sí había estas variaciones en algunos de los encuestados. Entonces, esto, para cerrar con esta idea de pensar en qué medida las identidades partidarias también inducen a la percepción de riesgo en el marco de la COVID y en qué medida también los mensajes negativos pueden generar desaliento para compartir mensajes y al mismo tiempo incrementar la percepción de riesgo. Muchas gracias. Bien. Gracias, Natalia.